Hola, buenas noches. Vamos entonces a continuar con nuestra charla de programación neurolingüística, un entrenamiento que tiene el objetivo de que cumplas con tus sueños de una mejor forma. Hoy vamos a continuar entonces con nuestra charla. Recuerda que estábamos conversando respecto de, excusad un segundo, del tema de las presuposiciones de la programación neurolingüística y habíamos mencionado tres o cuatro. El día de hoy, por 30 minutos, de 7 a 7 y 30, a partir de ahora, vamos entonces a continuar. Recuerden que la idea de presuposiciones de la PNL son las ideas codificadas y encontradas en las creencias entonces, en la personalidad de aquellas personas que han logrado el éxito y fue producto del estudio del señor John Grinder y del señor Richard Bandler en los años 70 en los Estados Unidos. Esas creencias entonces, además de las mencionadas, hoy vamos a comenzar mencionando la siguiente. Siempre estamos comunicando todo el tiempo. ¿Qué significa esto? Así tú no digas una sola palabra, tu lenguaje no verbal, es decir, tus gestos, siempre están comunicando un mensaje. El tono de tu piel, tu mirada, tu lenguaje corporal está indicándole a quien te escucha cuáles son o cuál es su estado emocional. Por eso es tan importante que tú te hagas consciente de tu lenguaje corporal, de tu lenguaje no verbal. Y si esto además lo complementas con las palabras que las personas utilizan, el tipo de lenguaje, la velocidad, la fuerza, el ritmo inclusive, puedes hacerte una idea muy fiel, muy cercana a la realidad de de ese estado emocional por el que la persona en ese momento esté atravesando, esté experimentando. ¿Qué es lo que tú recuerdas las charlas anteriores con la información con respecto a las tendencias de personalidad, con respecto a los canales de percepción visual, auditivo y de precisamente de percepción? El otro tema interesante del sistema lógico de creencias, que son 7 niveles, todo eso nos da información valiosa para interpretar cuál es el estado emocional de las personas o la persona con la que nos estamos comunicando, y esto nos sirve entonces, una vez más, lo hemos dicho ya en varias ocasiones, pero pues son todos elementos que tienden al mismo fin. Nos permite entonces, con base en eso que observo, escucho y percibo, diseñar una estrategia de comunicación adecuada a ese estado de comunicación o estado emocional mejor de nuestros interlocutores. Lo que vamos a hacer en este instante entonces es decir, una vez más resalto la importancia que tiene el hecho de que logres, que puedas, que le veas lo valioso que es que tu estado emocional esté siempre en equilibrio, que tus creencias, esas las reflejas en tu lenguaje verbal y en tu lenguaje no verbal, es decir, en tus gestos. ¿Qué te conviene entonces mostrarle a los demás? Mencionamos hace un momento que era muy importante tener en cuenta entonces ese estado emocional. Y hace 8 días decíamos que es supremamente importante lograr, además de controlar nuestras emociones, de una importancia capital, entender que en lo que yo pienso, en lo que yo me concentro, en eso me convierto. Y como yo me siento, de esa forma me ven las demás personas. Y eso lo dice, perdón, eso lo comunica entonces las palabras, lo que hemos dicho, y el lenguaje no verbal. De manera que te invito a tener muy en cuenta este tema. Siempre estamos comunicando. ¿Qué quieres
¿Cuál es el objetivo? Es todo esto en función del objetivo que tú quieres alcanzar. ¿Cuál es el objetivo que quieres entonces alcanzar? Para que tu lenguaje verbal y el otro, el no verbal, como así lo hemos indicado hace un rato, estén en congruencia, en coherencia y comuniquen a la otra persona ese mensaje y no otro mensaje. Bien, esa es una presuposición de la PNL supremamente importante. Hay otra, también todas son importantes, que dice que toda persona dispone ya ahora, en este momento, de todos los recursos que necesita para obtener el resultado que también necesita. Están aquí, una vez más, la mente inconsciente. Si nos alcanza el tiempo, vamos a decir cuáles son las características de ese hemisferio cerebral derecho. ¿Qué significa entonces esta otra presuposición que dice que todos tenemos ya, ahora, todos los recursos, todas las herramientas que necesitamos en el momento específico para obtener eso que deseamos o queremos? Pues significa que en nuestras células existe toda la información que a lo largo de los años se ha producido, es decir, la experiencia queda en nuestros, además de nuestros genes, en nuestro cerebro, y ahí está todo ese conocimiento desde hace un montón de tiempo. Que no lo sepamos, porque está aquí en la mente inconsciente, es distinto. Tenemos razón, aprendemos de pequeños, nos enseñan a hablar, nos enseñan un montón de cosas en la academia, pero antes, en la casa, los valores específicos de nuestra familia, y es de lo que tenemos conciencia en este momento. Pero hay otra información que está aquí, que justamente por estar ahí, ya, es que yo tengo ya ese recurso. Y cuando yo entiendo o conozco cómo funciona mi cerebro, y que ahí está esa información, según lo que yo quiera, mis sueños, mis anhelos, que entre otras cosas también están en este hemisferio, pues lo que yo hago es evocar, hacer que ese conocimiento que es latente, del que no he sido consciente hasta ahora, comience una vez más a activarse, y entonces los recursos que desde que nací tengo acá y que se van fortaleciendo con el tiempo, pues se expresen cuando ya sepa claramente qué proyecto de vida quisiera desarrollar, quisiera llevar a cabo, con las características que hemos mencionado hasta el día de hoy, lo que me apasiona, lo que me gusta, de acuerdo a mis habilidades, mi tendencia de personalidad, etc. Esta otra presuposición entonces es de una importancia suma, que complementa por supuesto a las demás. Muy bien, hay otra presuposición de la programación neurolingüística que nos dice, y esta es para garantizar la posibilidad de relacionarnos de una manera mucho más sana, mucho más armónica entonces, con las demás personas. Escucha esto. Toda conducta, toda, y toda es toda, no hay excepciones, conlleva una intención positiva. ¿Qué indica esto? ¿Qué me está diciendo esta presuposición como idea encontrada en las creencias, en la personalidad de los individuos que han obtenido el éxito en la vida? Que son pocos, pero se puede. Y ese es el secreto de esta tecnología que se llama la programación neurolingüística. Nos permite orientarnos respecto de cuáles son esas creencias que garantizan con muchas posibilidades obtener esos objetivos que deseamos. Esta presuposición, una vez más, que dice que toda conducta conlleva una intención positiva. Cuando tú logras analizar esta tendencia, o mejor, más que tendencia, esta presuposición, y te esfuerzas o asumes el compromiso, la actitud de escuchar a la otra persona y de entender por qué hizo o para qué, más que por qué hizo lo que hizo, pues muy fácilmente podemos entonces, desde una posición más bien de equilibrio, sin juzgar, sin censurar, cuando no sea absolutamente necesario, esos motivos y esas razones
y entender el por qué las personas actúan como actúan. Normalmente nadie escoge equivocarse voluntariamente. A veces un impulso mal controlado, que es inteligencia emocional, pues nos lleva a cometer cosas, actos, decisiones, conductas, palabras, de las que posiblemente en el futuro corremos el riesgo de arrepentirnos por el efecto que causa en otras personas. Entonces, además es una presuposición o idea de éxito que le dice a la otra persona, cuando yo la asumo y la opero en mi conducta, que quiero entender a esa otra persona, que quiero comprenderla, para que juntos lleguemos a una mejor decisión que nos ayude a ambos. Entonces es desde el respeto por la dignidad de las personas, y evidentemente eso garantiza que la comunicación sea de mejor calidad que cuando hay la desconfianza o el prejuicio, la censura, esas personas que no escuchan, que toman decisiones y son decisiones definitivas, es decir, psicorrígidos, cuadriculados, con tendencia de personalidad azul, recuerda las charlas anteriores, pues generan las posibilidades más de generar desencuentros, desacuerdos, que lo contrario. Esto también es un elemento de esa habilidad social de comunicación con los demás, que se conoce como la resolución creativa de situaciones. Fíjate el lenguaje que estoy utilizando, palabras muy neutras y más bien positivas. Muy bien, sigamos. Hay otra presuposición interesante que también va por esta misma línea y dice algo como esto. Las personas, todas, son mucho más que su comportamiento. Entonces, si tú censuras el comportamiento de otra persona, si tienes algún reparo frente al comportamiento de otra persona, pues esta presuposición nos está diciendo, cuando se comunique con otro u otra o un grupo y vaya a hacer una observación con mucho respeto, hágalo precisamente de esta forma. La persona, la dignidad es mucho más profunda, trasciende más que el solo comportamiento. Si usted le dice a la persona, usted es lo que sea, perdón, y puede ofender a la persona y genera un desencuentro, un choque, que de pronto no contribuye mucho a lograr acuerdos o por lo menos a vivir en armonía. Llévalo y verifica tu vida. Recuerda eso que has dicho y que no debiste, y que tú sabes que no debiste haber dicho o haber hecho. Y lo mismo en las demás personas. Cuando dejan a salvo tu dignidad y te consideran tan respetable, sin que importe mucho o que sea lo fundamental esa conducta por el efecto que produjo, y le comunicas claramente a esa persona desde la serenidad, desde la confianza, desde el reconocimiento entonces de esa dignidad, pues la otra persona reacciona de una manera distinta porque no se siente atacado o atacada. Cuando tú te sientes atacado o atacada, pues activas entonces el instinto de lucha, y por eso se generan a veces peleas, discusiones por unas cosas que al final nota uno que no tenía razón de ser, que es exagerado una reacción de estas. Ya cuando los ánimos se calman, el control emocional, ya uno ve las cosas, las analiza desde una perspectiva distinta. Y esta presuposición y las demás, tienden entonces a estar en mucho equilibrio emocional, precisamente para generar la posibilidad de que mis reacciones sean mucho más serenas, mucho más tranquilas, mucho más maduras entonces, para buscar lo mejor de cualquier situación, en lugar de solamente dedicarme a juzgar, controlar, criticar, prejuzgar y demás. Muy bien, continuemos adelante. Hay otra presuposición que dice, y ya la hemos mencionado quizá, que cuerpo y mente están entrelazadas. La una influye sobre la otra. Y una vez más, viene totalmente en línea, en la misma línea argumental del hecho de que en lo que te concentras, en eso te conviertes, y cómo te sientes, así te ven las demás personas. Si tienes en cuenta esta otra y la analizas, cuerpo y mente están en sintonía, la una incide sobre la otra, tienen todo que ver,
pues ¿qué te conviene entonces pensar para que tu organismo en segundos además, porque así es, en segundos, reacciona? Tú primero experimentas una percepción, te des cuenta de ella o no, perdón, una sensación, quiero decir, una sensación, y después una percepción. Es decir, después primero sientes algo, un estímulo, sea interno o externo, lo analizas en cuestión de segundos y lo interpretas, que es la percepción. Para eso es que se afinan todos los cinco sentidos, perdón, para que sea mucho más fiel esa información y la interpretes para tomar una decisión adecuada. Esta presuposición va muy en esa línea. ¿Cómo reaccionas normalmente? ¿Cuál es tu personalidad en general? ¿Eres mucho más razonable que reactivo o eres mucho más reactivo que razonable? ¿Escuchas más, analizas, te das tiempo, logras emocionalmente entender primero lo que está ocurriendo, asegurarte de que eso que viste, escuchaste y o percibiste es lo adecuado para tomar la decisión entonces más adecuada a esa situación? En las sociedades latinoamericanas tenemos, digamos, como realidad, las noticias lo avalan, y quizás en tu medio, que somos muy reactivos, que somos muy dados al choque, a la discusión, a la pelea, al enfrentamiento, y tal vez en muchas ocasiones muy poco dados a entender y a escuchar, que es una sugerencia que hago yo, como siempre con el mismo respeto, muy importante para aprender a escuchar al otro o a la otra, los motivos, pero escuchar para interpretar, y primero analizar y después interpretar, y mirar qué nos conviene a las dos personas. Porque si yo solo escucho para responder y seguir con el debate, pues poco aporto desde una madurez, desde una sana armonía, eso de querer tener siempre la razón, eso de creer que uno nunca se equivoca y eso de querer ver siempre en los demás el error para sancionar moralmente o de otras formas, no necesariamente garantizan, es decir, sube mucho el riesgo de que nuestra conducta, de que nuestra vida esté llena de ruido, de problemas, de dolor emocional, y a veces pasamos a otros temas, pero no es del caso en este momento ahondar en ellos. Aquí es comunicación de calidad desde el entrenamiento con programación neurolingüística, la forma como nuestro cerebro funciona, para, entendiendo ese funcionamiento, tomar mejores decisiones, sabiendo, como lo mencioné hace un rato, en una de las presuposiciones o ideas de éxito, creencias de éxito, que toda persona siempre despliega su conducta con una intención positiva. Nadie quiere cometer voluntariamente un error. Es falta de dominio, es quizá falta de estrategia, es quizá miedo, es quizá dolor emocional. Y si yo puedo ayudarle a otra persona a estar en equilibrio, pues entonces yo elevo la posibilidad de que nos entendamos como personas, como seres humanos que pensamos. Eso es lo que nos define a nosotros hoy día, para que nuestro entorno sea lo mejor posible. Muchas gracias por ese like. Entonces, estas presuposiciones, como lo mencioné también hace 8 días, en ellas hay un elemento común que no lo voy a mencionar. Lo que quiero es que tú actives ambos hemisferios del cerebro, razones y escuches a tus emociones y lo integres para tomar las mejores decisiones desde la paz, desde la tranquilidad. Ahora que buscamos, y en estas épocas de derechos humanos, en donde el valor ético y moral de la paz está tan de moda, y que así debe ser, porque se supone que los seres humanos vinimos aquí y nuestro Estado existe, entre otras cosas, como administrador de la cosa, de la administración de lo público, precisamente para proveer a lo mejor que tenemos. Entonces la idea es ¿cuál? Que tú analices todo esto, porque el Estado no existe porque sí.
porque tú no existes, porque sí, porque tu rol médico, abogado, ingeniero, padre, madre, hermano, esposo o esposa, etcétera, primo y demás, no es porque sí, hay una razón de ser. ¿Cómo encajas tú? Pregunta al coach, ¿cómo encajas tú en toda esta organización que los humanos desde tiempos inmemoriales hasta hoy estamos desarrollando y hemos formalizado en documentos como nuestra Constitución, por ejemplo, en estos países latinoamericanos? ¿Y cómo puedo yo, con base en eso que he formalizado como valores, asumir para mí y para los demás, para que el objetivo finalmente se cumpla, que es que tu vida sea satisfactoria y logres una vida muy tranquila y al final, cuando ya seas una persona mayor, en el final de tus días, logres no solamente considerar que tu vida ha valido la pena, sino que además has desplegado con tu actividad, tu conducta, tu personalidad, tus palabras, tus objetivos, tus intenciones y demás, y por supuesto interactuando con las de los demás, una mejor vida de lo que en el pasado pudieron nuestros justamente antepasados poder haber experimentado. Muy bien, hay otra presuposición importante para mencionar aquí y es esta: poder escoger es mejor. Poder escoger, es decir, tú escoges las acciones, las conductas, las herramientas, los tiempos, las actividades, las personas, los recursos, etcétera, o sencillamente te adaptas siempre y porque sí, produces el cambio o haces que el cambio se produzca. Y aquí hablamos nuevamente de equilibrio. Hay cosas que no se pueden cambiar. Hay otros temas que sí yo puedo mejorar, como mi conducta, como mi estabilidad emocional, es lo que estoy mencionando en este momento. Entonces te pregunto, ¿normalmente tú escoges las decisiones en tu vida o sencillamente actúas y te pliegas, perdón la palabra, te arrodillas, te resignas? Por supuesto eso pesa como emoción no tan positiva, sino más bien negativa, y activa en tu cerebro, entre otras cosas, lo que se conoce como precisamente el paleocerebro o cerebro reptil, el que reacciona, el meramente instintivo. Y esa inhabilidad, al estar permanentemente haciendo o en un medio en el que no me siento a gusto, igual es una decisión personal, cuando se vuelve un hábito, genera, recuerda, en lo que me concentro, en eso me convierto, y como me veo, así me siento. Pues entonces observa a tu alrededor y qué ves en tu medio, qué tipo de personalidades normalmente ves en tu país, en tu ciudad, en tu pueblo, en tu barrio, y qué puedes concluir entonces de la calidad o armonía o no de esa relación de comunicación con la persona por ser lo que ha sido hasta el momento y lo que ha decidido, y en relación con la forma en que se está comunicando con las demás personas. Entonces este entrenamiento o esta charla, que es realmente una charla de sensibilización, de proyecto de vida futuro, con un pasado en paz y en equilibrio, busca que estés exactamente tú muy tranquilo, muy tranquila, muy satisfecho, y si no estás satisfecho, pues que tomes las decisiones apropiadas para lograr ese objetivo con base en todo lo que ya hemos mencionado: tu tendencia de personalidad, tu sistema de percepción principal, tus habilidades, tus sueños, y interactuar con los demás entendiendo que son también un mundo entre comillas aparte, porque igual todos tenemos esa relación de comunicación, y lo que yo haga afecta a quienes están afuera y lo que los demás afuera, e inclusive en el mismo medio, casa, barrio, ciudad, país y etcétera, influyen en la reacción que las demás personas desarrollan en respuesta a ese medio. Entonces tú puedes ser un agente de cambio para mejorar. Si tú cambias interiormente y comienzas a controlarte, a hacer lo que te gusta con base además en tus habilidades, muy seguramente te vas a rodear de una energía. Acuérdate del término de física cuántica, que tiene todo que ver, tu pensamiento genera ondas que son energía y tiende a eh, producirse un enlace de energías que producen una reacción colectiva.
Mi pregunta es, ¿eres consciente de que si tú estás en paz, si tú vives tranquilo o tranquila, le puedes ayudar a las demás personas también a estar en paz, tranquilo o tranquila, y más bien en lugar de seguir chocando y desconfiando y con prejuicios, más bien jalar la cuerdita para el mismo lado para que las demás personas obtengan lo que necesitan con el compromiso de que nos ayuden a los demás también, y ese es un Estado social de derecho y un acuerdo desde la historia. Hemos hablado del famoso contrato social, que consiste en eso. Yo cedo un poquito de mi libertad, entonces tengo que tener un control de emociones y por supuesto de mi conducta para evitar que los demás se vean afectados, porque yo no soy libre 100%. No podemos hacer eso porque el riesgo de lesionar, afectar, molestar, perjudicar a los demás crece mucho. Y ahí es donde entonces en nuestra sociedad latinoamericana, una vez más, y es importante este tema del control de las emociones, porque me permite desarrollar mejores conductas mucho más responsables, entendiendo que lo que yo haga afecta sí o sí mi entorno con otras personas e inclusive, por supuesto, con el medio ambiente en el cual vivimos. Muy bien, hay otra presuposición importante que dice más o menos esto: construir modelos de rendimiento, es decir, de eso que ya me dio a mí por mi experiencia anterior resultado y o a otros, es decir, eso se llama modelar. La rueda ya está inventada, ¿para qué la voy a inventar y para qué me invierto tanta energía para descubrir algo que ya ha sido descubierto? Si yo puedo, con base en eso que la experiencia me ha dicho que funciona, más bien agregar más valor y beneficiarme de esos desarrollos en todos los ámbitos que se te ocurran, porque así es, para obtener mucho mejores resultados. Entonces dice exactamente construir modelos de rendimiento exitosos, ecológicos, buenos, éticos, morales, según tus habilidades, tendencia, etcétera, es mucho mejor. Conduce a la excelencia. La idea, una vez más, es que yo logre entender eso para que los demás también en su conducta lo tengan en cuenta y suban para todos las posibilidades de obtener lo que queremos con la calidad específica tan perfecta, quiero decir, como sea posible. Si es posible, cuando uno comienza a buscar soluciones, normalmente hay muchas personas en nuestro medio, una vez más, es el que conozco, que le encuentran miles y miles de problemas. Entonces a cada solución le encuentran muchos problemas porque tenemos esa tendencia cultural de estar conflictuando, de estar desconfiando, de ser egoístas y querer todo para mí, casi nada o nada para los demás. Y eso, por supuesto, eleva las posibilidades, pero de que hayan muchos desencuentros, pues la realidad no lo está diciendo. Observe los noticieros, los periódicos, sea virtuales o sean físicos, o de lo que la gente habla en la calle. Si tú pones atención, notas que mucha gente permanentemente está quejándose, criticando, demandando, contando sus problemas a los demás. Y en eso que nos concentramos, pues eso es lo que vemos permanentemente. Estas charlas de sensibilización tienen el objetivo entonces de que hagamos como una especie de alto necesario, el suficiente además, no es eternamente, para que reflexionemos sobre cómo nos estamos conduciendo a nosotros mismos, qué clase de vida nos estamos dando a nosotros mismos, qué nos estamos permitiendo, es decir, cómo está nuestra autoestima respecto de lo que me gusta, mis anhelos, sueños y demás, y cómo en la realidad eso se refleja por las estadísticas, por lo que tú has experimentado en tu vida hasta hoy y por lo que escuchas que los demás comentan como su experiencia personal. Estamos hablando entonces aquí de ser muy conscientes de a qué vinimos acá, de qué podemos aportar a nosotros mismos para ser mejores seres humanos, tomar mejores decisiones, pero además ayudarle a las otras personas que conviven con nosotros, familiares o no, conocidos o no, contrarios o no a mis ideas, no tiene nada que ver al final, porque vivimos en el mismo tiempo, en el mismo país, en el mismo planeta,
y nos beneficiamos o nos perjudicamos igual, independientemente de muchos aspectos que creemos que es más importante tener que ser, cuando en mi opinión personal, salvo mejor criterio, es mucho mejor ser que tener. Cuando tú eres exactamente, tienes. Se elevan esas posibilidades, pero cuando solo tienes y no eres, generas muchos problemas y te tienes que defender y tienes que chocar con los demás. Y la pregunta es, ¿eso es vivir para cumplir ese anhelo que todos tenemos, que es satisfacer todas nuestras necesidades, realizarnos como seres humanos, como seres en convivencia sana, amorosa, armónica, digna con las demás personas? Mi final pregunta, siendo ya casi las 7:30, nos queda, ya nos pasamos un minuto, es la siguiente. ¿Qué crees tú que podrías aportar para que tu entorno personal, tu espacio personal y por supuesto el espacio social de los demás sea mucho mejor y se parezca a eso que permanentemente decimos, que es que queremos ser felices y vivir en armonía? Por el día de hoy es todo lo que quería indicarles. Muchísimas gracias, Ingrid, por estar conectada en esta transmisión de coaching o entrenamiento con programación neurolingüística para conseguir objetivos en la vida desde el equilibrio. Muchas gracias. Como siempre pueden reproducir este video, es mucho mejor. Si tienen opiniones, si tienen temas que tengan que ver con esto, para tratar en 8 días, estoy atento al chat o al correo electrónico y con mucho gusto estoy siempre pendiente. Muchas gracias y que acaben de pasar un